Eduardo Magallanes tocó un acorde equivocado en el momento más crucial de la canción, y lo que Juan Gabriel hizo en los siguientes segundos creó la mayor performance vocal que sus músicos jamás habían presenciado. Eduardo Magallanes había sido el director musical, arranjador y pianista principal de Juan Gabriel durante décadas. Su colaboración había comenzado en los años 70 cuando ambos eran jóvenes buscando establecerse en la industria musical. Juan Gabriel componía con pura emoción cruda, volcando sentimientos directamente en melodías y letras sin preocuparse demasiado por estructuras formales. Eduardo tomaba esa emoción y la transformaba en arquitectura musical compleja, creando arreglos orquestales que envolvían la voz de Juan Gabriel sin ahogarla. Sabía exactamente cuándo los violines debían entrar, cuándo las trompetas debían acentuar, cuándo dejar espacios de silencio para que la voz brillara sola. Juntos habían creado algunos de los arreglos más memorables de la música latina. La relación entre Eduardo y Juan Gabriel iba mucho más allá de lo técnico. Era una asociación construida sobre años de confianza absoluta. Eduardo había dirigido orquestas en presentaciones históricas en el Palacio de Bellas Artes. Había producido docenas de discos exitosos. Había estado detrás del sonido grandioso que caracterizaba las grabaciones más famosas de Juan Gabriel. En el escenario, Eduardo no solo dirigía a los músicos, sino que también tocaba el piano, creando la base armónica sobre la cual Juan Gabriel construía sus interpretaciones vocales. Era un rol demandante que requería atención total, coordinando a toda la orquesta, mientras simultáneamente proveía acompañamiento directo al cantante. Después de tantos años trabajando juntos, habían desarrollado una conexión casi telepática. Eduardo sabía instintivamente cuándo Juan Gabriel iba a extender una nota más de lo escrito o cuándo iba a acelerar el tempo. Juan Gabriel confiaba completamente en que Eduardo estaría ahí sosteniendo la estructura musical, sin importar qué variaciones él decidiera hacer. Esa confianza mutua era el fundamento de todo lo que hacían juntos. Esa noche en particular el teatro estaba completamente lleno. Miles de personas habían pagado para ver a Juan Gabriel en uno de sus shows característicos. La primera mitad del concierto había transcurrido perfectamente. La orquesta sonaba impecable bajo la dirección de Eduardo. Juan Gabriel estaba en excelente forma vocal, navegando las canciones con la maestría de alguien que había hecho esto miles de veces. El público respondía con entusiasmo, aplaudiendo después de cada canción, gritando palabras de adoración entre temas. Ahora estaban llegando al momento cumbre del show. Juan Gabriel se preparaba para interpretar una de sus baladas más emotivas y técnicamente desafiantes. Era una canción que requería control vocal extremo, con cambios dinámicos dramáticos y una nota sostenida al final que siempre dejaba al público sin aliento. Eduardo sabía que esta canción era crucial. Había preparado un arreglo especialmente hermoso para ella, con cuerdas que se elevaban gradualmente y un piano que dialogaba con la voz, creando momentos de intimidad antes de las explosiones orquestales. La canción comenzó hermosamente. Los primeros versos fluyeron con la elegancia esperada. Juan Gabriel cantaba con los ojos cerrados, completamente sumergido en la emoción de la letra. Eduardo tocaba el piano mientras con su mano libre dirigía las entradas de los diferentes instrumentos de la orquesta. Todo estaba sincronizado perfectamente. El público estaba completamente absorto en silencio total, escuchando cada matiz de la interpretación. La canción avanzaba hacia su clímax. Se acercaban al puente musical, ese momento donde la melodía cambia antes de regresar al coro final. Era el momento más delicado de toda la pieza. Juan Gabriel se preparaba para alcanzar una serie de notas altas que requerían toda su potencia vocal. Eduardo tenía que proveer el fundamento armónico exacto para que esas notas brillaran. Los dos habían ensayado esta sección incontables veces. Sabían exactamente qué esperar el uno del otro. La orquesta completa dependía de que Eduardo tocara la progresión correcta de acordes para saber cómo seguir. Todo convergía hacia ese momento único de máxima tensión musical antes de la resolución final. Entonces sucedió. Eduardo presionó las teclas equivocadas. En lugar del acorde mayor esperado, sus dedos produjeron una combinación disonante de notas que chocaban violentamente con la melodía que Juan Gabriel estaba cantando. Fue un error obvio e imposible de ignorar para cualquiera con el más mínimo oído musical. El sonido incorrecto resonó por todo el teatro.
Los músicos de la orquesta que estaban siguiendo la guía de Eduardo sintieron la discordancia inmediatamente. Algunos vacilaron sin saber si debían seguir o detenerse. Eduardo sintió un golpe de pánico absoluto en el estómago. En una fracción de segundo, se dio cuenta de la magnitud de su error. Había destruido el momento más importante de toda la canción. Había creado un desastre armónico justo cuando Juan Gabriel necesitaba el soporte perfecto para las notas más difíciles de toda su interpretación. Miró hacia Juan Gabriel esperando ver confusión o tal vez el inicio de una pausa para reiniciar. Pero Juan Gabriel mantuvo los ojos cerrados. No se detuvo, no vaciló. Y lo que hizo a continuación transformaría un error catastrófico en el momento musical más extraordinario de toda la noche. Juan Gabriel escuchó el acorde equivocado y en una fracción de segundo, su cerebro procesó lo que había sucedido. El fundamento armónico sobre el cual debía cantar las siguientes notas había cambiado completamente. La progresión que había ensayado ya no existía. Si seguía con la melodía original, su voz chocaría horriblemente contra la armonía que Eduardo acababa de crear por error. Tenía dos opciones. Podía detenerse y señalar el error forzando a la orquesta a parar y reiniciar desde un punto anterior. Eso habría sido lo seguro, lo esperado, lo que cualquier otro cantante habría hecho. Pero Juan Gabriel no era cualquier cantante. En ese instante tomó la segunda opción. Sin abrir los ojos, sin romper su conexión con la emoción de la canción, ajustó completamente su interpretación al nuevo contexto armónico. Cambió la nota que iba a cantar moviéndola 3 semitonos hacia arriba para encajar con la disonancia que Eduardo había creado. Pero no solo ajustó la altura de la nota, transformó toda la frase musical, improvisando una variación melódica completamente nueva que nadie había escuchado antes. Su voz subió donde normalmente bajaba. Agregó un vibrato dramático donde la versión original era más directa. Extendió una palabra convirtiéndola en un momento de pura expresión emocional que parecía desgarrarle el alma. Lo que debió haber sido un desastre se convirtió en el momento más hermoso de toda la presentación. La nueva melodía que Juan Gabriel improvisó en esos segundos no solo funcionaba con el acorde equivocado, sino que era más efectiva y más emotiva que la versión original. Había algo en esa disonancia accidental que agregaba tensión dramática a la letra. La canción hablaba de pérdida y dolor, y la armonía incorrecta de Eduardo había creado sin querer exactamente el tipo de incomodidad musical que expresaba perfectamente ese sentimiento. Juan Gabriel lo sintió instintivamente y lo aprovechó. Su voz navegó por encima de esa disonancia convirtiéndola en resolución, transformando el error en intención artística. Los músicos de la orquesta que habían vacilado momentáneamente al escuchar el acorde equivocado ahora observaban asombrados. Entendían lo que acababa de suceder. Habían presenciado a un verdadero maestro convertir caos en arte en tiempo real, sin red de seguridad, sin segunda oportunidad. Eduardo respiró aliviado y continuó tocando ahora completamente enfocado, siguiendo el nuevo camino que Juan Gabriel había abierto con su improvisación. Ajustó los siguientes acordes para mantener la coherencia con la nueva dirección musical que Juan Gabriel había tomado. El resto de la canción fluyó con una intensidad que ninguno de los ensayos había alcanzado. Juan Gabriel continuó improvisando variaciones sutiles sobre la melodía original, cada una naciendo orgánicamente de la anterior. Ya no estaba simplemente cantando una canción que había interpretado cientos de veces. Estaba creando algo nuevo en el momento presente, respondiendo a lo que sentía, a lo que la orquesta tocaba, a la energía del público. Su voz alcanzó la nota final sostenida, esa que siempre dejaba al público sin aliento. Pero esta vez tenía un matiz diferente. Había vulnerabilidad en ella, una cualidad cruda y expuesta que la hacía aún más poderosa. Sostuvo esa nota durante lo que pareció una eternidad, mientras la orquesta gradualmente se desvanecía detrás de él, hasta que solo quedó su voz pura, vibrando en el silencio del teatro. Cuando finalmente dejó ir esa última nota, el silencio que siguió fue absoluto. Nadie se movió, nadie respiró. Entonces, como una ola, el aplauso estalló. No fue el aplauso educado y esperado del final de una canción, sino algo mucho más visceral.
Era el sonido de miles de personas que sabían sin entender completamente por qué que acababan de presenciar algo especial. El público no tenía idea de que había habido un error. Para ellos fue simplemente otra interpretación magistral del artista que amaban. Pero los músicos en el escenario sabían la verdad. Cuando Juan Gabriel finalmente abrió los ojos, varios de ellos lo miraban con expresiones de asombro e incredulidad. El violinista principal, que tenía décadas de experiencia tocando con diversos artistas, movió la cabeza lentamente, como si no pudiera creer lo que había presenciado. Los cellistas en la fila de atrás se miraron entre sí con sonrisas de admiración. Eduardo en el piano sentía una mezcla de alivio profundo y admiración total. Lo que podría haber sido su mayor vergüenza profesional se había convertido en evidencia de por qué Juan Gabriel era considerado uno de los más grandes intérpretes de todos los tiempos. No era solo su voz técnicamente impresionante, ni su capacidad para componer canciones hermosas. Era su habilidad de estar completamente presente en el momento de responder instantáneamente a lo impredecible de confiar en su instinto, incluso cuando todo lo demás decía que algo había salido terriblemente mal. Eso era genio. Eso era arte, en su forma más pura. Juan Gabriel continuó con el resto del show, pero todos los músicos sabían que el momento cumbre ya había pasado. Cuando finalmente terminó la última canción y las cortinas se cerraron, la orquesta completa estalló en aplausos para Juan Gabriel, algo que raramente hacían. Él se inclinó ante ellos con humildad y luego buscó a Eduardo con la mirada. Le dio una pequeña sonrisa y un guiño casi imperceptible. Era su forma de decir que todo estaba bien, que lo había cubierto, que eso era lo que hacían los verdaderos compañeros. Eduardo sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Después de tantos años trabajando juntos, acababa de aprender algo fundamental sobre el artista con quien colaboraba. Salió del escenario y fue directo al camerino de Juan Gabriel. Necesitaba hablar con él. Necesitaba disculparse. Necesitaba entender cómo había logrado lo imposible. Entró y encontró a Juan Gabriel quitándose el traje de presentación, todavía con el sudor de la performance en la frente. Eduardo comenzó a hablar inmediatamente. Juan, sobre ese acorde en el puente de la canción, Juan Gabriel levantó la mano interrumpiéndolo con una sonrisa. ¿Qué acorde?, preguntó con tono juguetón. Eduardo quedó confundido por un momento. El acorde equivocado que toqué. El que arruinó toda la armonía. Juan Gabriel negó con la cabeza. No arruinaste nada. Creaste algo nuevo. Y yo simplemente seguí tu dirección. Eduardo no sabía si Juan Gabriel estaba siendo amable o si realmente lo veía así. Pero fue un error mío. Mis dedos presionaron las teclas equivocadas. Pude haber arruinado todo el show. Juan Gabriel se sentó y lo miró directamente. Eduardo, llevamos trabajando juntos ¿cuántos años? ¿10? ¿15? En todo ese tiempo tú me has salvado de mis propios errores cientos de veces. Esta noche me tocó a mí devolver el favor. Eso es lo que hacen los verdaderos compañeros. Eduardo sintió un nudo en la garganta ante la generosidad de Juan Gabriel. Pero necesitaba entender algo más. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo supiste instantáneamente qué cantar cuando todo el fundamento armónico cambió debajo de ti? Juan Gabriel se encogió de hombros como si no fuera gran cosa. Escuché lo que tocaste y ajusté. No pensé, solo sentí. La música no siempre tiene que seguir las reglas que escribimos en el papel. A veces los mejores momentos vienen cuando nos salimos del plan. Eduardo reflexionó sobre esas palabras. Él era un músico clásicamente entrenado con años estudiando teoría musical, armonía y composición. Para él la música era estructura y precisión. Pero Juan Gabriel venía de otro lugar. Sentía la música de forma visceral e intuitiva. No necesitaba entender técnicamente por qué algo funcionaba. Solo sabía cuándo sonaba bien. Esa diferencia entre ellos era precisamente lo que hacía su colaboración tan poderosa. Lo más extraordinario fue que después de esa noche, Juan Gabriel comenzó a usar ocasionalmente la variación melódica que había improvisado en futuras interpretaciones de esa misma canción. Lo que había nacido de un error se convirtió en parte oficial del repertorio. Eduardo lo notó la primera vez que sucedió, semanas después. Juan Gabriel llegó a ese mismo puente en la canción y cantó la nueva melodía, aunque esta vez Eduardo tocó el acorde correcto. Después del show, Eduardo le preguntó sobre eso. Juan Gabriel sonrió. Me gustó cómo sonó. ¿Por qué no seguir usándola? A
A veces los accidentes nos enseñan mejores caminos. Eduardo tuvo que admitir que la nueva versión era realmente más emotiva que la original. El error había revelado posibilidades que nunca habrían descubierto siguiendo simplemente el plan original. La imperfección había creado perfección. Eduardo aprendió a relajarse más, a permitirse explorar fuera de las partituras estrictas. Juan Gabriel desarrolló aún más aprecio por el trabajo meticuloso que Eduardo hacía preparando cada arreglo. Entendía que sin esa base sólida, él no tendría la plataforma desde la cual lanzar sus improvisaciones. Los dos se complementaban perfectamente. Eduardo era la estructura, el fundamento y la arquitectura. Juan Gabriel era la emoción, la libertad y el alma. Juntos creaban algo que ninguno podría haber logrado solo. Continuaron trabajando juntos durante años más, creando innumerables presentaciones memorables. Pero aquella noche del acorde equivocado permanecía especial en la memoria de ambos como el momento que les enseñó que la perfección técnica, aunque valiosa, no era lo más importante. Esta historia nos enseña lecciones fundamentales sobre cómo enfrentamos los errores y lo inesperado en nuestras vidas. Juan Gabriel pudo haberse detenido cuando escuchó el acorde equivocado. Pudo haber señalado el error y reiniciado. Habría sido lo seguro y lo esperado. Pero eligió el camino difícil. Eligió confiar en su instinto y transformar el error en oportunidad. Nos enseña que la verdadera maestría no está en nunca cometer errores, sino en cómo respondemos cuando suceden. Nos enseña que a veces las mejores cosas en la vida vienen de momentos no planeados, de situaciones que salen mal, pero que tenemos la creatividad y la valentía de convertir en algo mejor. Nos enseña sobre confianza. Juan Gabriel confió en Eduardo durante años y cuando Eduardo cometió un error, Juan Gabriel no lo culpó, sino que lo cubrió. Eso es lo que hacen los verdaderos compañeros en cualquier ámbito de la vida. Nos enseña que la rigidez puede ser enemiga de la excelencia. Si Juan Gabriel hubiera insistido en seguir exactamente el plan original, habría creado un desastre. Pero al ser flexible, al estar abierto a lo que el momento le presentaba, creó magia. Si eres fan de Juan Gabriel y quieres conocer más historias sobre su genio artístico y las personas extraordinarias que trabajaron con él, suscríbete al canal porque compartimos estos momentos todos los días. Dale like si esta historia te inspiró a ver los errores como oportunidades en lugar de desastres. Y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta conectar con fans de todo el mundo que siguen honrando el legado de Juan Gabriel y mantienen viva su música en sus corazones.